que sería el caso de él, es el que estaría más bien esforzándose para darles bendiciones o posiciones espirituales a sus hijos espirituales. Entonces, como decíamos que esto es normal y cuando se puede, pues no hay por qué no hacerlo. Pero lo que sucede en este caso, cuando los padres nos proyectamos para dar herencias acá en esta tierra a nuestros hijos, el asunto, el problema es que aun cuando todo ese esfuerzo tenga una buena intención, hay algo que sucede en esto, que todos aquellos aspectos que podamos nosotros acumular para ellos son asuntos de la tierra. Y por supuesto, lo que se acapara en la tierra es temporal. Es algo que pasa. Por eso es que dice el Evangelio de San Mateo, habla con respecto a que es algo incorrecto. Habla Mateo el acumular bienes o riquezas en esta tierra, porque dice Mateo en su capítulo número 6, dice que no es lo mejor. En el versículo número 18 dice que es un asunto que perece todo lo de la tierra y que más bien hay que acumular tesoros en el cielo, donde la polilla no corroe ni los ladrones minan. Es decir, que todo el esfuerzo que se puede hacer por nuestros hijos es bueno. No vamos a dejar de vivir para no proyectarnos en las diferentes áreas de la vida cotidiana, pero el asunto es que todo lo que se pueda obtener en esta vida, todo es un asunto que no tiene consistencia. No así lo que son los tesoros, lo que son las cosas del cielo. Esas cosas del cielo, esos tesoros del cielo, si a la verdad son importantes, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino, dice, haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Este es un pasaje importante, hermanos, que por supuesto nosotros como creyentes comprendemos muy bien esto. Entonces, sería que los padres creyentes debemos de saber que la mejor herencia que se le puede dejar a los hijos es la herencia espiritual. Porque decíamos a manera de tema, decíamos, ¿cuál herencia es la que le podemos dejar a nuestros hijos? Está bien las herencias terrenales, pero las herencias terrenales son efímeras, se terminan, se empolían. Entonces, lo que cada uno de nosotros como creyentes, y sobre todo nosotros que entendemos el lenguaje espiritual, el lenguaje de Dios, entonces la lucha de nosotros debe de ser que
la herencia en la cual debemos sobre todo esforzarnos sin dejar de hacer lo otro es la herencia espiritual o las herencias espirituales, si lo queremos decir así. ¿Cuáles podrían ser estas herencias espirituales, hermanos, que están dentro de la gracia, dentro de la riqueza de la gracia? Por ejemplo, una de las cosas que los hijos agradecerán, sobre todo lo que nosotros podamos esforzarnos por ellos, es, por ejemplo, que vayamos nosotros transmitiéndoles primeramente el temor a Dios. El temor a Dios parecería que, como no es un asunto de constante y sonante, sino que es un asunto espiritual, parecería que esto no es tan importante como los asuntos terrenales. Pero los padres creyentes que sabemos de esto de una manera muy clara, las herencias que están dentro de la gracia o de las riquezas de la gracia es, primeramente diríamos, por decir una de todas las riquezas, es el temor a Dios. Por ejemplo, cuando a nuestros hijos les estamos transmitiendo el temor a Dios, parecería que eso no tiene trascendencias por el hecho de que vivimos en un mundo materializado, por el hecho que vivimos en un mundo humanizado, pero nosotros sabemos que esto sería y debe de ser la mejor aportación para nuestros hijos, el transmitirles el temor a Dios. Claro que ese es un trabajo y es algo que no lo puede hacer nadie más, sino que los mismos padres son los que tienen que, por eso decía Pablo acá, pues no son los hijos los que tienen que proveer para los padres, sino los padres son los que tienen que proveer para los hijos. Y en este caso son los padres espirituales, o sí, los padres hacia sus hijos biológicos, es ellos los que deben de o debemos de interesarnos en darles herencias espirituales como lo que es el amor. Otra de las herencias que están dentro de la gracia es la fe. La fe, cuando nosotros estamos transmitiendo no solo temor a nuestros hijos, sino que también fe. Eso es algo que va a tener resultados poderosos, tanto acá en la tierra como en lo eterno. Entonces también tendríamos como herencias que nos corresponde a nosotros estárselas transmitiendo a nuestros hijos, es lo que sería el amor a la palabra de Dios, es decir, a la lectura, a la Biblia. Lo que dice, por ejemplo, el libro de Deuteronomio en su capítulo número 6 en adelante, dice que debería los padres judíos repetir las letras de la ley, la palabra, transmitírselas a sus hijos. Había que ponerlas en las paredes, en las entradas de las casas. ¿Por qué? Porque esto era y sigue siendo una de las mejores y mayores aportaciones que se le puede dar a un hijo. Por supuesto, esto, como decíamos,
Es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Imagínense cuando los pequeños van creciendo en el temor de Dios, cuando van fomentándose en la fe, cuando van amando la palabra. Yo creo que son elementos que harán grandes efectos poderosos en la vida de cada uno de aquellos a quien se les transmite. Por ejemplo, también, hermanos, si hablamos, por ejemplo, los asuntos de la fe como herencia a los hijos, se puede hacer o manifestar de dos maneras. Por ejemplo, si la fe se va transmitiendo a nuestros hijos, cuando por supuesto sea el tiempo, porque todo tiene su tiempo. Dice el Proverbio 22, instruye al niño cuando sea pequeño, para cuando sea adulto, cuando sea viejo, no se aparte del camino. Es decir, este asunto es un asunto que hay que transmitirlo en su tiempo. Por ejemplo, vemos acá el caso de Loida, hermanos, en la segunda carta de Timoteo. Vamos a ver el trabajo que hizo esta abuela con el nieto, ¿verdad? En la segunda carta de Pablo 1 al 5, eso es lo que nos dice, oyendo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Unices, y estoy seguro que en ti también. Acá estamos viendo el trabajo de tanto de los abuelos como en este particular la madre de Timoteo, que empezaron ellos a transmitir estas riquezas de la gracia a este niño que se llama Timoteo. Acá lo que ellos o ellas más bien están heredando a primeramente al nieto y luego la madre al hijo, es una de las grandes y mejores herencias, porque son herencias espirituales. Por ejemplo, nosotros podemos ver el caso, hermanos, que, por ejemplo, Abraham, o remontémonos hasta Adán, porque pudiéramos nosotros siempre tener una mala idea de Adán por todo lo que vino a hacer, ¿verdad? Y a veces no nos expresamos muy bien de Adán, pero Adán, con todas sus falencias, ya en un estado fuera de lo que había sido al principio, de alguna manera ellos, luego del fracaso, trabajaron con sus hijos. Y en el caso de uno de ellos, que fue el que fue receptivo a la siembra, que fue receptivo a ese trasladar de la fe, fue Abel. Abel, es decir, siempre en toda labor hay fruto. De hecho, Abel fue lo que fue porque sus padres les transmitieron el temor a Dios, les transmitieron la fe. Ahora que Caín no reaccionó a este esfuerzo de los padres, ese es otro problema, porque de todos modos siempre
se va a dar de alguna manera, hermanos, que tal vez no va a ser integral, que no va a ser completo a veces el trabajo de los padres para con los varios hijos que puede tener. Y esto lo vemos acá con lo que es el caso de Caín. Pero Abel reaccionó y está dentro de los héroes de la fe en el libro de los Hebreos. Pero ¿dónde estuvo ese éxito? ¿Dónde es que se logra que Abel haya trascendido a una posición, diríamos, hermano, gloriosa a través de la fe? Bueno, este fue el trabajo sin duda de sus padres, sin duda de Eva, sin duda de Adán. Y ahora, ¿qué diríamos de, por ejemplo, la herencia que trasladó Abraham a Isaac? O sea que Isaac fue un hombre bendecido, fue un hombre que logró estar en el campo de las promesas. Pero ¿dónde estuvo la victoria de Isaac? Porque hubo un Abraham que le transmitió el temor a Dios, le transmitió, hermanos, la fe. Y usted puede ver en el caso de Isaac, que luego hace lo mismo con sus hijos. No le funcionó Esaú, pero le funcionó Jacob. Y ellos de esta manera fueron heredando, fueron transmitiendo lo que en este caso eran esas riquezas de Dios. Y vemos que, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Ruth, hermanos. La Ruth, ¿cómo fue que alcanza ella esa posición que, pues siendo una mujer que no era judía, logró ser parte de la genealogía de Cristo? ¿Cómo puede ser eso? Hubo una señora, suegra de ella, que se llamaba Noemí, que transmitió a Ruth lo que era la riqueza de Dios. Ruth no actuó de la manera que nosotros leemos que ella actuó, porque es impresionante cuando dice, por ejemplo, Noemí le dice: quédate, hija, o quédense, hijas. Pero cuando Ruth reacciona y dice: no me pidas que me quede, no lo acepto, no, yo no quiero regresarme a mi tierra, yo no tengo nada que hacer. Le dice: yo voy a ir donde tú vayas, yo quiero ser enterrada donde tú seas enterrada, yo quiero ser parte de tu pueblo, y tu Dios será mi Dios, y tu Dios será mi Dios. Ese fue un trabajo de Noemí, que le transmitió las herencias de la gracia, las herencias de Dios a una moabita. Es decir que, y nosotros vemos cuál es, hermanos, lo trascendente que se dio en esto, a tal grado que la moabita luego se casó con un judío, y luego de ese casamiento con ese judío, ella tuvo un hijo de ese hombre que se llamaba Obed. Y la Biblia dice que de Obed nació Isaí, y de Isaí nació David, y Cristo es de la descendencia
de David. Aquí lo que nosotros estamos viendo son cosas tremendamente importantes que son realmente las que nosotros, como los que ahora estamos en escena, tenemos, hermanos, que echar mano a ello. Tenemos que esforzarnos como padres para darle a nuestros hijos las herencias espirituales. Esto es lo mejor que se le puede dar. Esto es lo más importante que puede recibir un hijo de un padre. ¿Qué diría Abel, si nos remontamos hasta allá, con respecto a sus padres? Diríamos, ¿qué diría en el caso de Isaac? ¿Qué diría Jacob? ¿Qué diría Ruth cuando allá en el tiempo la vemos realizada? Y es más, queda estampado su nombre y su historia en el cano divino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué diríamos, hermanos? ¿Qué diríamos de estas tremendas bendiciones? Entonces, lo que debemos de entender nosotros como padres, que el mejor esfuerzo, lo mejor que nosotros podemos aportar para nuestros hijos es los asuntos espirituales, y veámoslos como una transferencia de herencias espirituales. Veámoslo como transferencias de las riquezas de la gracia que están en nosotros, ¿verdad? Y que, por supuesto, somos nosotros los indicados. Somos nosotros los que debemos de estar interesados, porque nosotros vemos, hermanos, que estas cosas, muchos de, quizás la mayoría, y si no todos, los que estamos dentro del ámbito espiritual, aun cuando sabemos que esto tiene una gran trascendencia de bendición para la vida de otros, como creyentes nos quedamos cortos. Como creyentes, como que nos habituamos a vidas rutinarias dentro de lo que es el campo espiritual. Pero eso es un terrible error. ¿Por qué? O si no fuera que nos volvemos rutinarios dentro de la vida espiritual, no así para los asuntos materiales. Nosotros nos damos todo, nosotros nos esforzamos en todo para con nuestros hijos, pero no es así muchas veces para con lo espiritual. Pero no es así. Yo creo que hay excepciones, pero es muy poco de aquellos padres que desde pequeño están, hermanos, formando, están transmitiendo temor, están transmitiendo fe, están transmitiendo, hermanos, amor y pasión por la palabra. De hecho, esto se hace muy poco dentro de las iglesias. Se hace muy poco. ¿Por qué se hace muy poco? Porque creemos que lo más importante es darles una carrera. Y yo no estoy diciendo que no sea bueno. Creemos que lo más importante es darles un bien de lo que es esta tierra. Creemos que lo más importante es esforzarnos para ahorrar y cuando nos toque morir dejarles su herencia. Todo eso está bien, pero es mejor que como padres
nos esforcemos para transmitirles la riqueza de la gracia a nuestros hijos, porque eso sí tiene trascendencias eternas. Que se oiga un poderoso amén. La fe, hermanos, es una herencia que vamos a ver que se puede ver en dos fases o de dos maneras. Por ejemplo, la fe que nosotros podamos transmitir a los hijos es algo que les ayudará a vencer dentro de la cotidianidad de la vida. Es algo que les ayudará a sobreponerse en medio de las batallas de la vida cotidiana. Pero aparte de eso, la fe tiene una trascendencia todavía mayor, que es la vida eterna. Entonces quiere decir que qué maravilloso es estar bastante consciente de esta realidad, y que los padres no perdamos el tiempo desde el momento oportuno, como diríamos que es, sobre todo cuando los hijos están pequeños. Cuando los hijos están pequeños, se dice que, por ejemplo, en el niño viene siendo como un libro en blanco, donde los padres pueden escribir en ellos lo que ellos quieran. Por ejemplo, tienen una capacidad de aprendizaje a la edad de 7 años, como que es la edad donde ellos absorben, donde ellos reciben de parte de sus padres, donde ellos están propicios para recibir. Pero si los padres lo que están siempre enseñando y hablando con ellos son aspectos de triunfos puramente temporales, dice: mi hijo va a ser un gran político, mi hijo va a ser un gran empresario, mi hijo o mi hija va a ser importante dentro de esta sociedad. Está bien hablar positivismo, pero que nuestros hijos más bien reciban, hermanos, los principios y las herencias de la gracia. Que nuestros hijos desde pequeños vayan ellos memorizando, que desde pequeños ellos vayan, hermanos, asimilando la fe, asimilando la gracia. Esto es la mejor aportación que se le puede hacer a un ser humano. ¿Por qué? Porque los títulos universitarios, los bienes materiales, los alcances dentro de esta vida se diluyen dentro del tiempo. Pero lo que le heredamos, las herencias espirituales, esas perduran para toda la eternidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esas perduran para toda la eternidad. Eso es así. Ahora vamos a ver, por supuesto, que para transmitir tales valores, principios y riquezas de la gracia, el padre creyente, hermanos, tiene que tener eso en su corazón, porque nadie puede dar lo que no tiene. Porque si nosotros lo que tenemos es materialismo, bueno, eso es lo que vamos a heredar.
a nuestros hijos. Pero si nosotros tenemos, hermanos, si como dice la misma palabra, de lo que hay en el corazón brota a la boca. Si en nuestros corazones de lo que estamos saturados es de la riqueza de Dios, es nuestro lenguaje, es lo de Dios, nuestro interés es lo de Dios, nuestra pasión es lo de Dios, nuestra prioridad es lo de Dios. De hecho, eso es lo que hay en nuestros corazones y eso es lo que podemos transmitir también a los hijos. Y yo no estoy diciendo pues que los enclauste. Yo no estoy diciendo que no vivamos la realidad de la vida. La vida hay que desarrollarla porque estamos en esta tierra. Pero debemos de ser sabios y debemos de transmitir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a transmitir? Teniendo nosotros que transmitir, teniendo nosotros claro que el evangelio no es ninguna religión, teniendo nosotros claro que esto del evangelio no es un entretener, teniendo nosotros claro que esto del evangelio, como dijo Pablo, es poder y potencia de Dios, teniendo nosotros claro que no hay otra verdad, teniendo claro que, hermanos, que lo de Dios es lo que perdurará eternamente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Entonces los padres, para que sus hijos hereden estas, o para que nuestros hijos hereden estas riquezas, tenemos que tenerlas nosotros. Usted no le puede comprar un par de zapatos a su hijo si no tiene los $20. No le puede comprar la ropita si no tiene el dinero para comprársela. Nosotros no podemos transmitirle valores, principios. Nosotros no podemos decir yo quiero que mis hijos sean mis hijos de bien, que sean personas que honren a Dios. Para tener ese deseo necesitamos estar nosotros enriquecidos de esas realidades. Qué bueno que nosotros tenemos esta oportunidad. Yo me pongo a pensar, hermanos, que qué grande va a ser para los padres cristianos que se esmeraron en darles la riqueza de la gracia a sus hijos. Yo me pongo a pensar, bueno, pensemos, hagamos una rápida recapitulación. Pensemos en el caso de los corintios con respecto a que Pablo les dio la mejor herencia, les llevó el evangelio de la gracia. Como dice, no son los hijos los que tienen que proveer para los padres, sino los padres para los hijos. Pensemos, hermanos, ¿cuál será ese gozo y ese agradecimiento de esos corintios para con Pablo? Esos corintios que se salvaron, esos corintios, porque bueno, luego que va muriendo uno, el cuerpo va quedando allí en el cementerio, pero la parte inmaterial pasa al paraíso de Dios. Amén. Porque eso es lo que dijo Pablo, que él no sabía si en el cuerpo o en el espíritu, pero él fue al tercer cielo. Claro, él fue en su alma al tercer cielo. A él lo mataron ahí en Listra y salió su cuerpo, su alma, perdón, y él dice que le enseñaron cosas inefables. Inefable significa cosas que no se pueden describir ni se pueden
contar en la tierra. Eso es lo que él dice, cosa que ojo no vio, ni subió a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado. Qué alegría ha de ser fue para los corintios cuando se encontraron en esa parte inmaterial con el apóstol Pablo. Cuando lo vieron llegar y le dijeron: campeón, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Gracias por la herencia que me diste. Qué satisfacción va a ser para cada uno de aquellos que ya se adelantaron y que luego vean a sus padres y digan: gracias mamá, porque por tu esfuerzo, gracias papá, porque tu esfuerzo. Por ejemplo, creo que de alguna manera los creyentes, no de alguna manera, sino tenemos hijos que se han ido, hijos cristianos que se nos han adelantado. Muchos de nosotros en el pueblo de la iglesia, en lo general, hay hijos que se nos han adelantado. Pero qué lindo es cuando vean a sus padres o a sus padres, a su madre, llegar allá y decirle: gracias, gracias, porque me enseñaste, me heredaste el temor de Dios. Gracias mamá, gracias papá, damos un amén, porque me heredaste la fe con la cual Dios me salvó. Gracias porque me heredaste el amor por la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué lindo será eso, hermano. Qué lindo será eso. Pero qué, ese es un trabajo que hay que hacerlo mientras estamos acá en la tierra, ¿verdad? Yo me pongo a pensar qué triste de aquellos cristianos que no piensan en esto, que creen que la vida es plana. Digo esto plana en el sentido de que no hay que ser muy fanático, que no hay que ser muy entregado en estos asuntos. Qué triste, por ejemplo, a sus hijos. Qué triste de padres cristianos que a sus hijos lo que les enseñan es a ser violentos. Qué triste de los padres cristianos que les enseñan a los hijos. A mí me consta hijos de padres cristianos que lo que les enseñan y los llenan son de películas que no edifican, de lo que lo llenan es de cosas de esta tierra. Qué triste será para esos hijos. ¿Por qué? Porque no tuvieron padres responsables. ¿Quién de los padres? Yo pregunto, si yo hago este examen esta noche, ¿quién de nosotros quiere que nuestros hijos no sean victoriosos en el campo de la fe? ¿Quién de nosotros? Todos queremos. Todos queremos. Pero ¿cuál es la aportación? ¿Cuál es la herencia que estamos transmitiendo desde ya hacia ellos? ¿Cuál es el cuidado que estamos nosotros, hermanos, llevando a cabo para lograr un objetivo? Y no importa, hermanos, que ya no sean niños, siempre es importante inducirlos, siempre es importante, hermanos, señalarlos, siempre es importante empujarlos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aun cuando los hijos ya sean mayores, el deber de los padres es empujarlos, el deber de los padres es reprenderlos y decirles: hijo, tu ciudadanía no es en esta tierra. Qué precioso es escuchar a hijos que dicen: gracias papá, porque si no hubiese sido por tu aportación espiritual en mi vida,
saber que fuera de mí, saber que fuera de nosotros. Qué bueno, pero qué triste es el que los padres, más bien, en lugar de estar esforzándose por heredar aspectos o riquezas de la gracia, los padres están más embebidos y más interesados en los aspectos temporales. Qué triste es ver a hijos que, llamándose creyentes, se comporten como carnales. Qué triste es ver a esos hijos. ¿Dónde está? Bueno, pudiera ser que los padres estén haciendo el trabajo, como fue el caso de Adán. Pudiera ser así como el caso de Noemí, que transmitió a las dos mujeres aquellas la riqueza de la gracia. Pudiera ser que los padres estén haciendo su trabajo, hay que hacerlo, y que hayan hijos que no valoran. Pero el trabajo de los padres es siempre incidir, siempre insistir. ¿Por qué? Porque aparte de cualquier logro en esta vida, el mejor logro que nuestras familias o nuestros hijos pueden alcanzar son las herencias espirituales. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie.